Ok, bienvenidos a todos. Veo que tenemos mucha gente esta tarde. En verdad les agradezco su puntualidad. Nos hace muy felices verlos nuevamente conectados, verlos esta tarde acompañándonos. En realidad disfrutamos mucho este tiempo con ustedes. Para quienes son nuevos en el programa de electricistas, mi nombre es Jessica Piceno, soy la coordinadora del programa y nos complace tenerlos esta tarde con nosotros. Como verán, hoy estamos muy enriquecidos con nuestros ponentes. Nos está acompañando el ingeniero Gonzalo Hernández y el ingeniero José Antonio Chávez. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso, también a mi compañero José Antonio Chávez. Bienvenido, Toño, a esta capacitación. Mi compañero es de normalización y vamos a tratar un tema que ha tenido ahora sí que mucho interés, incluso inquietud, en que decían en referencia a la protección diferencial, qué diferencia hay con el QO-GFCI o el QO-CAFI, que al final de cuentas cualquiera de los tres productos tienen una protección diferencial, que es una bobina diferencial o toroideal, que ya hemos mencionado cuál es la función de esta, ¿no? Y ahorita vamos a ir hablando precisamente de algo que es importante, que también vamos a hablar en otro tema más adelante, que es de los esquemas de conexión a tierra, que muchas veces hemos confundido, y también vamos a hablar por ahí de alguna pregunta que en la sesión anterior me hicieron, que es en referencia a lo que es el neutro flotante. Sabemos que la norma, lo IS, no menciona esa parte, pero sí hay algunas consecuencias técnicas en referencia a la que cuando el neutro no está bien conectado. Y eso hablaremos en la siguiente sesión que tenemos, me parece que en agosto. Ok, señores, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y aquí os ahora sí que los temas que vamos a ver, ¿no? La bibliografía, me voy a presentar una pequeña introducción de lo que hemos estado viendo. Vamos a hacer referencia a a nuestra norma oficial mexicana. Sí, vamos a hablar de las protecciones de fallas a tierra. Vamos a hablar de las descargas, choques eléctricos y en referencia a los contactos directos e indirectos. Quiero que le pongan aquí mucha atención a la presentación, ya que va a haber algunos temas que posiblemente a nivel técnico o a nivel electricista todavía tenemos ese pequeño conflicto, ¿no? En cuestiones de terminologías o en cuestiones podemos decirlo así, cuando nos enfrentamos contra este problema. Ok, señores, y aquí está una pequeña bibliografía de un servidor. Ya muchos ya me conocen, yo soy el ingeniero Gonzalo Hernández. Estudié en lo que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica en la ESIME, allá en Zacatenco, en el Instituto Politécnico. Ya acabo de cumplir 15 años en la empresa, precisamente estoy actualmente en Home and Distribution, en la parte de ingeniero especificador, y estoy en Polanco. Tengo 6 años de experiencia como electricista. Aparte tengo 10 años como supervisor de obra en Juárez y Burlón, Ica y Tribasa, 2 años como unidad verificadora, actualmente ya no soy, ya tengo mucho tiempo que lo ejercí, 3 años como jefe de mantenimiento y ya lo voy a cambiar, actualmente ya cumplí 15 años y estoy ya como 5 años como colegiado y 2 actualmente en Lance, en el Comité 64, y fui catedrático, ya terminé hace muchos años, en la Escuela Mexicana y en mi alma mater, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que ejercí esta parte. Ok, señores, pues aquí vamos a empezar con una pequeña introducción, como pueden ver ustedes. Precisamente es tratar de desmenuzar los diagramas y las conexiones a tierra. Es un pequeño resumen de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, según la conexión a tierra que nosotros seleccionemos, recuerden que esta parte resulta un poco conflictiva porque hay ocasiones en que luego he ido a empresas donde van a conectar un equipo, ya sea equipo de aire acondicionado, ya sea equipo de, ¿cómo le llaman de energía ininterrumpible, UPS, cualquier otro equipo no electrónico. Incluso me dicen, es que ingeniero, es que este sistema de acuerdo al fabricante, pide una conexión a tierra independiente que tenga una resistencia de 5 ohms. Cuando uno pide la información técnica, dices, oye, ¿sabes qué? Ten en cuenta que este equipo es europeo, es correcto lo que ellos mencionan, pero ¿qué te crees? Esa instalación se va a hacer aquí en México. Y aquí en México tenemos un artículo 250, 230, etcétera, etcétera, que nos da indicaciones qué debemos de hacer.
Y ahí es donde surge un conflicto en cuestiones eléctricas, que si no entendemos los esquemas, señores, vamos a entrar en ese conflicto, que no se debe de conectar, que no se debe de hacer aquí, que la Tierra debe ser independiente, y confunden el llamado insulate ground, lo que es la IG, que simplemente nos indica tierra con aislamiento. Es muy diferente a la llamada IT, que es tierra independiente, que ahorita la vamos a ver. Y por eso aquí debemos de tomar en cuenta las diferentes protecciones que debemos de tomar en cuenta en estos tres tipos de tierra. El llamado TT, que ahorita vamos a ver qué es lo que indica, la TN y la IT. Recuerden que hay diferentes normas. Recuerden que si vamos a compartir información, ya sea vía chat, ya sea la vía que sea incluso por correo electrónico, tengamos cuidado de qué país, de dónde se está originando esa información, porque son características muy diferentes a las que se aplican aquí en México. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que ver ese tipo de esquemas de conexión para nosotros tomar en cuenta cuál es la protección más idónea que debemos de instalar, ¿sí? Por ejemplo, aquí es un pequeño desglose de lo que significan esas siglas. La primera T, sí, recuerden que tengo TT, IT y TN. Si aparece la primera T, indica que es una conexión directa en el punto de alimentación hacia tierra. Sí, es la conexión a tierra. La I significa aislamiento de todas las partes activas. Muy diferente al insulate ground, que simplemente nos está diciendo que es con aislamiento. Aquí sí es definitivamente aislarla, no hay una interconexión. Aquí abusados, por eso les digo, debemos de buscar esa información de qué país me está hablando. Si me mandan de ciertos países, yo leo la información, digo, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que sí me sirven, las otras las desecho, las tiro a la basura prácticamente, porque tengo que ver de qué me están hablando. La segunda letra, recuerden que la primera es TT y después la otra es TN. En las dos aparece la primera T. En la tercera es I y aparece una segunda T. Ok, entonces recuerden que la primera significa que es completamente independiente. No se debe de interconectar. La segunda letra ya hace referencia, aquí lo tuve que desglosar porque también luego había confusiones. Ingeniero, ¿qué es una masa? No es masa de las tortillas, señores, es masa, tanque, carcasa, parte metálica o envolvente. Al final de cuentas, todo es lo mismo. Es una parte metálica, una parte que no debe de estar energizada. Entonces, si aparece una segunda T, vean aquí me dice, la tierra física tiene que ir a las masas, o sea, la tanque, carcasa, cualquier parte metálica, y debe de estar independiente, sí, a la puesta a tierra. O sea, tampoco se debe de conectar a mi sistema tierra. Indica que todas las carcasas se tienen que conectar a tierra, pero no se deben de interconectar. Si aparece una letra N, indica las masas conectadas directamente. Aquí ya me está indicando masas, tanque, carcasa, partes metálicas o envolvente, se deben de conectar directamente en el punto de la alimentación del puesto a tierra. ¿Qué significa, señores? Que aquí en México utilizamos el esquema TN, no el TT ni la IT, es la TN. Y aquí es donde yo les mencionaba, aquí viene una sorpresa para la segunda capacitación que tenemos, ya que hay una tercera letra involucrada, que si aparece la letra S, significa que se pueden separar. Si aparece la letra C, indica que es un solo conductor común. Aquí quiero que pongan mucha atención en este tipo de literales que habíamos mencionado. Muchos me preguntaban qué significa TT, qué significa TN y qué significa IT. ¿Dónde utilizo cada una de ellas? Ahorita lo vamos a ver. Y recuerden que aquí en México utilizamos la TN, tierra a neutro. Es donde hacemos el puente común. ¿Sale? Entonces, ya aclarado este punto, sigamos. Y aquí tenemos el esquema TT. Si recuerdan, decía tierra tanque. Aquí está.
tierra física a tanque y no hay una interconexión con mi tierra física de la acometida. Ahí está. Y después me dice, este esquema de intensidades en cuestiones de falla, ya sea de fase a lo que es tierra, lo que es la parte metálica, puede tener valores inferiores a los de cortocircuito, es lógico, puesto que cuando tengo aquí una falla, hay una pequeña corriente eléctrica que circula para que regrese a su lugar de origen, pero puede ser suficiente para provocar la aparición de las tensiones peligrosas como las de contacto, las de paso, a lo que yo les decía. Si aquí, por ejemplo, en la fase 1, tengo una falla de aislamiento que energiza esta parte metálica, entonces la corriente eléctrica se va por el suelo y tiene que regresar a su lugar de origen. Y si esa energía que se está filtrando por este punto es demasiado grande, entonces aquí yo tengo el problema cuando una persona llegase a caminar por aquí porque hace parte del circuito o cuando una persona toca la parte metálica. Ese es el problema de la TT. Y es por eso les decía, hay algunos equipos que piden su sistema de tierras aparte. Es una maquinaria europea, pero requiere una protección diferencial aquí o en este punto. Ahora que lo veamos a nivel industrial, por ahí mándenme una sugerencia que si quieren que demos este curso donde podemos ver la protección diferencial, la protección vectorial o la protección de retorno a tierra. Son 3 tipos de protecciones diferenciales a nivel industrial. Y eso va a depender del esquema de conexión a tierra. Ahora fíjense bien, aquí está la IT. Dice, no tiene ningún punto de alimentación o conexión. Aquí nos indica, tiene un valor suficientemente reducido para no provocar apariciones de tensiones. Y este se recomienda en hospitales, el llamado transformador de aislamiento, donde la tierra física no hace referencia ni a neutro, o si tengo un transformador con una fase y el regreso, cualquiera de las dos puede ser fase, cualquiera de los dos puede ser neutro, ya que no hago una referencia al punto. Pero aquí en todas las partes metálicas del hospital se debe de conectar la tierra física y no debe de haber una interconexión a la fuente de alimentación. O como dice la norma, el sistema derivado separadamente. Y por eso indican que este es el que se recomienda en los hospitales, pero sí se tiene que tener un monitoreo para el comportamiento de esta condición, ya que debe de existir una corriente menor a 0.5 miliamperes. Recuerden la gráfica que ahorita vamos a ver por qué 0.5. Es una gráfica que siempre hemos visto. Y la última es el esquema TN, que es donde nos indica que la Tierra se debe de interconectar al neutro. Vean ustedes, aquí ya tenemos un punto de interconexión de acuerdo al artículo 250. Y se dan cuenta, aquí aparece la TNS, tierra a neutro separado. Aquí en este punto llevo mi cable neutro y en este mismo punto llevo mi tierra física donde hace contacto con las partes metálicas. ¿Sale? A usados. Y aquí tengo el que comúnmente utilizamos en México y es por eso que nuestros tableros llevan un conector que está conectado a la masa metálica donde dice, sí lo puedes conectar, pero recuerda que vas a llevar tu tierra física y tu neutro en el mismo conductor. Y de acuerdo a la norma, como estoy utilizando un mismo conductor para tierra física y neutro, el cable tiene que ser más grueso para poder llevar las corrientes que regresan por el neutro y las posibles corrientes de falla. ¿Sale? Entonces, señores, por eso yo cuando les decía, tú puedes poner el tornillo verde sin ningún problema porque tenemos la combinación de la TNCS, que es tierra neutro común separado. Aquí está. Por eso les decía, todos nuestros tableros Schneider, todos, llevan un tornillo de color verde. Nuestro QX, nuestros tableros NQ, nuestros tableros NF, los Highline, todos llevan esa interconexión. Porque dice, aquí tú llevas tu tierra neutro común. Es un solo conductor. Cuando llegas aquí, pone el tornillo verde y a partir de este punto ya lo puedes separar y llevar a toda tu instalación eléctrica, que es una de las recomendaciones que hacemos en el programa de familia
segura. Tu cliente no tiene la tierra física, no te preocupes. Llévalo hacia lo que es nuestro conector que tenemos en el interruptor, lleva tu cable neutro, pero en ese conector saca ya dos cables, tu neutro y tu tierra física. La norma lo permite, sí lo permite, de acuerdo al esquema que nosotros tengamos. Por eso en Europa son muy específicos en decir qué tierra tienes. ¿Tienes esta, tienes esta o tienes esta? Nosotros solamente tenemos una sola. Y no se pierdan en la próxima porque voy a desglosar de dónde aparece esa parte donde tenemos que manejar esto. ¿Sale? Entonces, señores, aquí está una de tantas respuestas que tenía yo para ustedes del por qué nuestro QX, nuestros tableros, llevan la conexión en el punto de conexión hacia la masa, porque es el TNCS. ¿Sale? Entonces, ahí está aclarada la situación. Entonces, ¿qué dice la norma en cuestiones de definiciones? Nos habla del conductor neutro, dice conectado en el punto neutro del sistema destinado a transportar corrientes en condiciones que normales. Puesto a tierra, conductor de un sistema, de un circuito intencionadamente puesto a tierra. Recuerdan que yo siempre les decía, es una conexión intencionalmente hecha, pues aquí viene el nombrecito. Después nos dice conductor, recuerden que el puesto a tierra es el neutro, y después viene ¿quién? La puesta a tierra, que es el cable verde. Este es el cable blanco, este es el cable verde. El cable verde dice, son trayectorias conductoras utilizadas para conectar las partes metálicas, que normalmente no conducen corriente en todos los equipos. El puente de unión, conductor confiable para asegurar conductividad eléctrica requerida en las partes metálicas. ¿Se dan cuenta? El neutro es para condiciones normales de corriente. La puesta a tierra es para trayectorias que en ocasiones pueden generar algún problema y son para equipos que no conducen corriente eléctrica, que son las partes metálicas. Y después nos habla de la conexión de unión principal. Esto está en la cometida. Si se dan cuenta que antes de que yo lea un informe, ya sea de una norma IS, una norma española, una norma francesa, una norma de nuestros compañeros de Centroamérica, tengo que analizar de qué me está hablando. Por eso hay mucha confusión. Es que aquí en mi país se hace así, ok, felicidades, me da gusto, pero ¿qué crees? Mi hermano, estás aquí en México, te tienes que ahora sí que tener en cuenta nuestra NOM o el NEC de Estados Unidos. Aquí está el artículo 250. Aquí está el alcance. Recubre los requisitos de la puesta a tierra y la unión de las instalaciones eléctricas. Sistemas, circuitos de equipos. Conductores de los circuitos deben de estar puestos a tierra del sistema puesto a tierra. Ubicación, tipos, tamaños de los conductores. Métodos de puesta a tierra y unión y las condiciones bajo las cuales debemos de tener las diferentes protecciones. Oye, Doncito. Y aquí en forma de resumen, señores, aquí está. ¿Sí? Perdóname. Aprovecho. Sí, adelante. Ahorita que estamos hablando de tierras, a mí me gustaría hacer un comentario porque a lo mejor queda justo ahorita que estás hablando de norma. Por ahí José Eduardo Enríquez nos dice, ¿no? Que si en alguna parte de la norma nos da el valor de la tierra física. Entonces, antes de empezar ya a movernos, ver si hay algún lugar donde nos hable sobre el valor de la tierra física. Sí, más adelante lo vamos a ver, si no lo vamos a ver en la sesión del mes que viene. Ok. Sí lo vamos a ver, sí lo vamos a ver. Sí lo vamos, sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea, todo eso lo vamos a abarcar. Incluso por ahí también mi compañero Toño Chávez, creo que por ahí también tiene ese tema. Que también lo vamos a ver más en forma de normatividad. Sí, recuerden que aquí lo estamos viendo de forma técnica. Recuerden una cosa, lo que me dice la norma. Ajá, pero otra cosa es cuando yo estoy en el campo. Yo estoy en el campo. Cuando, por ejemplo, voy a hablar cuando estaba en Icajúbar y Burlón, que me traían una maquinaria. ¿Sabes qué? Mira, esta es bien bonita, es un prisma. Yo decía, ok, está padrísima, tiene cristales, qué padre. Cuando lo abro, digo,
¿Dónde están las barras? ¿Qué crees, ingeniero? Este es un IEC. ¿Y por qué compraron un IEC en una instalación donde tengo que instalar NEMA? Disculpen, entonces tengo que chutarme lo que viene la información técnica, el producto. La norma dice, si se acepta, cuando se tenga una norma del fabricante, tengo que ver qué es lo que me dice. Y veo que todo está en RealD, digo, ok, ya está, voy a montar todo en RealD. Ahora tienes que cablearlo, dices, en la torre. Oye, aquí le falta, ¿qué le falta? Le falta la barra de tierra, le falta la barra de neutros. Pues hazte un pedido, o sea, ese es el problema de IS, ya se los dije. Y ese es como un Lego. Aquí les voy a mostrar un pequeño Lego, es un Lego. Es un pequeño Lego que tengo que darle la forma, cómo está, pieza por pieza, sí, ese es un traje hecho a la medida. Nema dice, ¿qué quieres? Esto, ahí está, con barras, tu tierra y tu neutro, punto, sin fallas, pausados. Aquí vamos a ver si viene más adelante aquí lo que es, me mencionaron de la tierra, si no lo vamos a ver más adelante. Aquí nos habla de las definiciones del artículo 250. Puente de unión al lado de quién? De la línea. Conductividad requerida en las partes metálicas. ¿Vale? Y después nos dice trayectoria. Trayectoria eléctrica conductora desde el punto de falla a tierra del sistema de alambrado a través de conductores o equipos que normalmente no transportan corriente eléctrica a la tierra o a la fuente de alimentación. Ejemplos de trayectorias. Aquí ya nos está hablando. Equipos, canalizaciones, metales, cubiertas metálicas de cables, equipo eléctrico, cualquier otro material eléctricamente conductor, tales como tuberías metálicas de agua, gas, elementos, estructuras, acero, mallas, etcétera, etcétera, etcétera. Que no transportan, pero cuando llegan a hacerlo pueden ser, ¿qué? Peligrosas, señores. Trayectoria efectiva. Otra vez, una conexión intencionalmente hecha. Facilita el funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, las que detectan la falla a tierra. ¿Cuál es el que detecta la falla a tierra? Pues las protecciones diferenciales. Por eso nos dice nuevamente, que se puedan energizar y puedan formar parte de esto, deben de irse al cable de tierra. Por eso aquí nos dice la norma, la tierra, por eso la sesión anterior dije, aquí dice a tierra. A tierra habla del conductor eléctrico con color verde o verde con franja amarilla o desnudo. La tierra hace referencia a nuestro planeta Tierra. Significa que el planeta Tierra, no importa el tipo de suelo, y porque van a empezar, oiga, ingeniero, si es fangoso, si es... No porque sea Xochimilco es buen conductor eléctrico, no, señores. No porque sea el desierto del... Olvídense de eso. Dice, el planeta Tierra no se debe de considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra y a las partes metálicas, señores. Muchos dicen, es que hay una falla y se va a dónde, a la tierra, y luego es absorbida, ingeniero. Dices, por Dios. Principio fundamental de la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si es por una descarga atmosférica, cae a tierra, pero después, ¿qué? Regresa a su lugar de origen, es un equilibrio. Esta energía eléctrica es provocada por un transformador. ¿A dónde tiene que regresar? Al transformador, no al suelo. Ahora sí, como diría mi padre, la tierra es para las macetas, no es eléctrica. Sigamos. 250 sistemas de corriente que deben de ser puestos a tierra. Aquí ya nos habla de las tensiones. Aquí nos habla de 50 volts o menos, o hasta 1000 volts. Y cuando no sean mayores, aquí ya nos habla precisamente de la conexión que estrella y la conexión delta. Entonces, cuando empezamos a ver esto, aquí se los presenté en una pequeña imagen para que podamos entender nuestra norma oficial mexicana. Tierra a neutro, TN, aquí está. Tengo un pequeño transformador que está alimentado a 480, 440,
salen 50 volts, ya que es un equipo de control, tengo que hacer referencia al cual va a ser mi cable neutro. Esta referencia también lo puedo hacer acá arriba. No va a ser cortocircuito, es una referencia al cable neutro. ¿Qué pasa con la IT, señores? La IT indica que esto no se debe de hacer. La tierra física viene en otra parte y se conecta aquí, a lo que viene siendo el hierro, pero no hace contacto con esto, por eso es recomendado en hospitales. ¿Sale? Yo tengo un autotransformador que lo conecto a 127 o a 120, hago en el tap central una interconexión indicando cuál va a ser el neutro, tengo los mismos números ¿cómo se llama?, de imbricado de vueltas para que me dé el mismo voltaje, pero al final me tiene 220, que es muy parecido a este, en tap central. Aquí está nuestra famosa conexión a tierra, en una conexión estrella. En la conexión delta la podemos utilizar en tap central. Por eso la norma nos dice, cuando utilices una conexión delta en tap central, solamente las fases que debes de tomar en cuenta es la fase A y la fase B. La fase C no se debe de tomar en cuenta porque aquí sumarías este voltaje más este otro voltaje. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos este tipo de conexiones. Entonces, señores, ahí está nuestra famosa TNC USB, que puede ser en cualquiera de estos esquemas. Es una conexión intencionalmente hecha para hacer referencia de mi cable puesto a tierra. Entonces, señores, cuando empezamos a ver ya las fallas eléctricas, y como hace rato les mencioné, pues tengo que ver cuál es mi esquema de conexión en baja tensión, cuál es el que estoy utilizando o cuál es el que me está pidiendo mi cliente. Y tengo que hacer la aclaración. ¿Sabes qué? Aquí en México se utiliza esto. Tú quieres utilizar este Leite, no te preocupes. Quieres utilizar Tetén, no te preocupes, pero ¿qué te crees? Tienes que utilizar una protección diferencial, ya sea en el neutro, vectorial o diferencial, que eso lo vamos a ver en otra sesión. Ahí vayan haciéndole una cartita de Santa Claus allá a mi compañera Jessica. Siguiendo con esto, muchos dirían, oye, ingeniero, ¿qué importancia tiene esto? Pues es una importancia muy fuerte porque tenemos que protegernos contra los choques eléctricos. Y eso ya lo hemos visto en seguridad eléctrica y lo vamos a volver otra vez a retomar. Recuerden que hay dos tipos de choque eléctrico. Uno de ellos es de rehabilitación, el que utilizan en hospitales para rehabilitar el corazón de una persona. Son los famosos electrochoques. Es vital. Esa es una cuestión de los choques eléctricos que podemos utilizarlo. Hay otras que es de destrucción de la función vital, que es la famosa cajita de choques, la cajita de toques. Ahí están todos dándose unos buenos toques. Por eso aquí dice, la IEC no se ha pronunciado hasta los ensayos reales con cuerpos humanos para permitir obtener experiencias para tomar y proteger el cuerpo humano en un segundo efecto. Aquí está el defecto de la IEC. Aguas con eso. Aguas con que, ingeniero, ¿no puedo poner la alimentación? No, ahorita lo vamos a ver de una forma muy sencilla, el por qué no, o el por qué sí. Tampoco hay que desechar a IEC, hay que verlo como una persona mala. Aquí vean ustedes, dice, en el momento que una corriente superior a 30 miliamperes transcurren en el cuerpo humano, la persona en cuestión puede sufrir lesiones irreparables si no se desconecta a tiempo la corriente. Vean aquí lo que nos dice, a tiempo, porque aquí les voy a tener una pequeña sorpresa cuando manipulamos ese diagrama que tanto hemos visto de curvas. Espero que mi competencia no esté, porque si no, ya le hice, ahora sí que le solucioné mucha información, pero veamos, ¿qué es lo que me dice la norma? Protección para garantizar la seguridad de las personas, 210-8 FCI. Protección para garantizar
La instalación eléctrica contra los arcos eléctricos, 210-12, el CAFI. Vean ustedes, aquí como yo les decía, personas, GFCI, son 6 miliamperes. Arcos eléctricos, falsos contactos o ya el aislamiento en sí, pues ya utilizo mi CAFI. Este es de 6 mili, este es de 20. 20, recuerden que tengo que salvaguardar a la persona, no debe de llegar a los 30, por eso este es de 20. Y ya aquí nos dice protección para garantizar la continuidad del servicio. Aquí ya estamos hablando de sistemas más grandes, de sistemas que deben de tener un interruptor de más de 1000 amperes. Ya cuando tengo un interruptor de 1000 amperes, de acuerdo al artículo 230-95, que es de la cometida, pues ya me habla precisamente que debo de tener una protección que debe de ser arriba de los 200 miliamperes. Aquí ya tenemos lo que nos maneja la norma. ¿Sí? Entonces, señores, si yo quiero una IS, pues una IS se aproxima a esto. Se aproxima. Pero quiero que veamos esto. El tiempo de respuesta. Vean ustedes. Aquí, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que tenemos en una persona? De acuerdo a la IS, para el efecto humano, pues simplemente puede provocar primero quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Ya cuando tenemos quemaduras de tercer grado, señores, pues ya simplemente es cangrenación, amputación de la persona. Las de primer grado, pues simplemente se nos quema la piel y no la podemos quitar. Segundo, pues ya nos provoca precisamente ya una quemadura que luego la llegamos a presumir a los cuates y decir, mira, aquí tuve 440. Ya las de tercero, pues ya mejor ni hablemos. Entonces aquí vamos a ver precisamente eso que nos habla la ISE en referencia a esto que yo me gusta mucho utilizarlo para hacer referencia a nuestros productos. Aquí abusados. Tenemos que ver la corriente en referencia al cuerpo, que ya habíamos mencionado la que produce el contacto, la superficie de contacto, las condiciones del contacto, qué tanta humedad tiene, qué tanta presión tiene y qué temperatura, y las condiciones fisiológicas en el momento del individuo. ¿Cuáles son esas condiciones fisiológicas que pueden reducir mi resistencia? Que la persona venga triste, que la persona venga tomada con unos drinks. Por eso en obra no me querían mis electricistas, porque yo los lunes veía uno que llegaba así con los ojos medios distraídos o que caminaba en zigzag y decía, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Pero ingeniero, estoy bien, no. Vete a tu casa, en tu casa corres menos peligro que aquí. ¿Por qué? Porque es una persona cuya resistencia óhmica disminuye. Una tristeza, que la persona esté triste por ciertas situaciones, lo hace muy vulnerable. Entonces recordemos los umbrales, ¿sí? Que van desde una frecuencia desde 15 hasta 100. Recuerden que una donde no tenemos problemas es hasta 0.5. ¿Recuerdan lo que les dije de la IT? Pues la IT tenemos que verlo porque es para hospitales. En corriente continua bajo estas condiciones, esta es para corriente alterna. En corriente directa es hasta 2 miliamperes. Por eso después vamos a ver el tema de las luchas de las corrientes. Esa pelea que tenían estos dos cuates por quererse electrocutar. Aquí, umbral de no soltar a 10 miliamperes en corriente alterna. Corriente continua, puedo tener corrientes inferiores a 300 miliamperes. Vean cómo que la corriente alterna es más peligrosa. Fibrilación, ya cuando la persona ya, ¿para qué le decimos, no? Ya, ¿para qué lo mencionamos? Aquí ya es cuando supera, ¿cuánto? Los 500 miliamperes y el tiempo que tiene que ser menor a 0.1 segundos, o sea, 100 milisegundos, como aquí lo dice, ¿no? Que tiene que ir entre 10 y 100 milisegundos con una capacidad de 400 a 500 miliamperes. Espero que lo estén apuntando. Y aquí tenemos la famosa gráfica, que ya la hemos visto, ¿no? De acuerdo a esta gráfica, sin importar si es NEMA o IS o es NOM, es importante, porque aquí me dice el punto número 1, zona
sin ninguna reacción. Aquí está desde punto 5. Me voy hacia lo que es el punto 2, que es desde el punto A hasta el punto B. Dice efecto fisiológico peligroso. Es de aquí hacia esta parte punteada, curviada. O sea, la persona tengo que protegerla en esta parte curviada. Si recuerdan que lo que nos habíamos mencionado en las sesiones anteriores, de punto 5 hacia acá no se percibe. De punto 5 a 5 todavía la persona no la percibe, puede tener un tiempo muy largo y no le pasa nada. Si me voy a lo que viene siendo el GFSI, que es de 5 a 10, vean cómo 10 ya está en la parte que la persona ya va a sentir esa percepción de peligro. Y de 10 a 20 ya es condición de la instalación eléctrica, ya es de aquí hacia este punto, y si se dan cuenta ya no se está manejando un tiempo de respuesta. Si me voy al de 30 miliamperes, dice, espérate, el tiempo se está cortando. Si me voy a los 500, dice, ¿sabes qué? Tiene que ser instantáneo, porque si no, no entramos a lo que es la parte del daño orgánico. Porque si ya entra esta curva, que es la C1, esta parte, o la C2 o el número 4, pues simplemente ya los efectos ya no hay forma de regresar a la persona. Entonces, en forma de resumen, fíjense bien, esto está padrísimo. Tenemos esto, ¿no? Recuerden que tenemos que proteger a las personas contra los contactos directos, cuando la persona toca directamente los cables eléctricos, y los contactos indirectos, que es cuando tocamos la carcasa, la masa, todo ello, las partes metálicas que no son transportadores de corriente, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las protecciones que tenemos contra los contactos directos? Pues es muy sencillo, el aislamiento de los conductores. El propio aislamiento de los conductores es una protección contra los contactos, ¿qué? Directos. Otra, protección de los envolventes. Por eso les dice la norma, todos tienen el acceso al frente y todos tienen esa protección. El envolvente es una protección contra los contactos directos para que la persona no abra y toque los cables. Otro, los llamados obstáculos, que nosotros podemos instalar. Por ejemplo, hay unos tableros que tenemos que tienen el frente muerto, que es un obstáculo para que la persona no tenga contacto directo. Otro de ellos, el llamado registro chalupa, que es donde nosotros colocamos las tapas finales para que la persona no tenga alcance a esa parte eléctrica. Y el número 5, vean aquí lo bonito de esto, es una protección que es complementaria para dispositivos diferenciales residuales, el llamado DDR diferencial o ACTI9. ¿Por qué dice complementaria? Por una sencilla razón, porque aquí tengo mi interruptor principal y hay una conexión interconexión entre ellos, y aquí tengo precisamente mi protección diferencial o toroidal. Nuevamente este es el de un polo, el de 2 polos y el de 3 polos. Y recuerden que este es un desconectador. Significa que este no protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Debe de tener un aliado que le ayude a proteger a las personas contra sobrecarga y cortocircuito. Este nomás va a proteger contra incendios eléctricos, contra los contactos ¿qué? Indirectos. Vamos a los contactos indirectos. Pues aquí ya nos habla precisamente la protección, que son interruptores automáticos de fusibles, interruptores termomagnéticos o interruptores de protección de falla tierra. Entonces, ¿cuál es la protección que tenemos? Pues los fusibles, aquí lo está indicando. Interruptores termomagnéticos o el GF6 para los contactos indirectos. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho ojo con eso. Por eso yo les decía, señores, yo no puedo poner un GFCI como principal, no puedo.
No puedo porque es alimentación. Oye, ingeniero, ¿y el café? Tampoco. Oye, entonces puedo poner un IS. Sí, sí. En automático les digo que sí, por eso este GFSI nomás tiene 15 y 20. Circuito derivado, no principal. Aquí hay que ver más que nada esa pequeña aclaración. Vamos más adelante. La protección residual, vean a qué nos dice, 30 miliamperes. Dice, este dispositivo no está reconocido que constituye un medio de protección que completa. Por eso se debe de reforzar contra los contactos que puedan llegar a tener problemas. Aquí está. O sea, se debe de complementar con esto. El GFC y el CAFI no. Ellos lo tienen internamente. Aquí lo dice la norma. Interruptores de circuito de falla tierra deben brindar protección a las personas y se exige que este debe de ser un interruptor de falla de tierra fácilmente accesible y debe de ser clase A, 6 miliamperes. Y este, como lo hemos hecho referencia, pues debe de estar en cuartos de baño, cuarto de lavado, etcétera, etcétera, etcétera. El CAFI, como nos indica la norma, indica protecciones contra las fallas de arco eléctrico. Y ya está recomendado cuando ya tenemos casas de más de 15, 20, 30 años ya, que no sabemos cómo se encuentra o en qué condiciones se encuentra la instalación eléctrica. Y aquí nos dice la norma, el artículo 215, protección a las personas mediante interruptores de falla tierra se permite. Pues yo les decía, lo que es nuestro interruptor diferencial, ¿se permite, ingeniero? Sí, aquí lo dice. Interruptor de circuito falla tierra o mediante un interruptor diferencial por corriente de residual. Ahí está. Y ahí está en el artículo 215-9. Pero vean, aquí dice se permite. En los otros artículos dice se debe. Es obligatorio. ¿Me lo permite, ingeniero? Sí. El 215-10, protección contra los equipos de falla tierra, pero vean aquí lo que yo les decía. Para una corriente de más de 1000 amperes, conexión en estrella. Aquí nos dice de más de 150 volts. Ahí es otro tipo de protección diferencial. Aquí seguimos con el 230-95, que ya es de acometidas. Nos habla precisamente de los conductores en estrella, con una tensión no mayor a 150, pero que no supera los 600. Aquí ya nos habla del suministro de 1000 amperes. ¿Sí se dan cuenta? O sea, sí tengo 127, ok, pero la corriente ya cambia. Y aquí la pregunta que me hicieron, oye, ingeniero, con respecto a la Tierra hay una resistencia, sí, aquí dice el artículo 250-50, y aquí nos habla, dice, en ningún caso el valor de resistencia de la Tierra del sistema de electrodos puede ser mayor a 25 ohms. Ahora sí ya respondí una de las primeras preguntas que me hicieron, ponle palomita, ahí está. ¿Y cuáles son los electrodos permitidos? Pues simplemente son las tuberías metálicas subterráneas para agua. Recuerden que tiene que tener una superficie de contacto de más de 3 metros y una profundidad de 80 centímetros, y bien la puedo utilizar. Adicionalmente tengo que meterle una varilla. Lean la norma. Acero estructural del edificio. Electrodo recubierto de concreto. Anillo de puesta a tierra. Electrodo de varilla y tubería. Otros electrodos. Se dan cuenta que hay que tener mucho cuidado, porque luego aquí empiezan a decir, oiga, yo puedo poner la delta, puedo poner la estrella, puedo poner un papalote, puedo poner un reguilete. Pues la norma aquí dice otros electrodos, eso va a depender de ti. Por eso yo les decía, en ningún momento la norma indica algo que le echemos químicos, algo que échale tantita sal activada, no manches. Electrodos de placa. Otros sistemas, estructuras metálicas subterráneas. ¿Se dan cuenta? Ahí está forma resumida en todos nuestros sistemas de tierra. Regresando a mi tablita. Ok, aquí es donde quiero que ustedes vean cuál es el que voy a utilizar.
¿Recuerdan cuál era la protección para las personas? El GFCI. 6 miliamperes, vean, no es peligrosa a las personas. ¿En cuánto tiempo? El tiempo que gustes, mi hermano, pero va a proteger a quiénes? A todas las personas, a todos los seres vivos. Claro que tienen un tiempo de respuesta, pero vean cómo esta gráfica no me habla de qué tiempo. ¿Cuál es el tiempo, ingeniero? Espérame, no sé. Pero ahorita, cuando hacemos esta en el tiempo inverso, se van a dar cuenta de muchas sorpresas. Y no se los digan a los demás fabricantes, a mi competencia, porque van a venir a tomarle fotos y ya tengo la respuesta. Ok, vamos con la siguiente, mi protección diferencial. Mi CAFI. Mi CAFI, si se dan cuenta, son 20 miliamperes. Y para proteger a la persona, debe de tener un tiempo de respuesta por arribita de, si se dan cuenta, son 1000 milisegundos. Estaríamos hablando de, no sé, de 12 segundos antes de que sufra daños, antes de que suceda algo reversible a la persona. Pero si se dan cuenta, el CAFI es para incendios, arcos eléctricos. Ahora sí, hoy vamos a hablar de la protección diferencial. No me importa si es mi competencia, no me interesa. Al final de cuentas son 10E. Bienvenida a mi competencia. Dale chance a mi competencia. Si se dan cuenta, las protecciones diferenciales se van a 30 miliamperes. Vean cuál es el tiempo de respuesta. Si nos vamos a punto 5 segundos antes de que la persona le pase algo. Vean los tiempos de respuesta. Y esto es para también incendios. ¿Cuál es el más rápido? El CAFI. Si nos vamos a nivel industrial antes de que sufra un daño, ya sea la instalación a la persona contra los arcos eléctricos, antes de que la persona fallezca, dice, ¿sabes qué? Aquí está el punto. Deben de ser 20 milisegundos antes de que una persona fallezca. Ahora lo vamos a invertir en el tiempo inverso, que es la parte muy interesante, es el tiempo de respuesta. Vamos a manipular esta curva, aquí la tienen ustedes ya manipulada, y lo interesante de esto es de que mi protección hacia las personas debe de tener un tiempo de respuesta de 20 milisegundos. Es instantáneo. Por eso muchos cuando dicen, oye, apenas estoy conectando algo, ¡pum!, se desconecta. Oye, ingeniero, fíjese que apenas lo conecté, ¡chin!, ya se quemó el contacto. Pues sí, vean, ahí está el tiempo de respuesta. Recuerden que es un elemento de sacrificio. Es un elemento de sacrificio. Preferible que él definitivamente se truene a que le pase algo a las personas. Me voy con mi CAFI. El CAFI, aquí en este punto, aquí en este pequeño punto, tiene que protegerme contra ¿qué? Incendios. Y si se dan cuenta, tiene más o menos un tiempo de respuesta de 90 milisegundos. Vean el tiempo del GFC y el CAFI. Es una diferencia, así. Primero funciona el CAFI, el GFCI, y después el CAFI. Es así. Lo quieren cronometrar, háganlo y van a ver que es un poco difícil. Pero ustedes lo pueden ver con lámparas. Es muy sencillo. ¿Qué pasa con la protección diferencial? Vean aquí el tiempo de respuesta de la protección diferencial. Casi se va a los 200 milisegundos. Porque vean aquí la curva. Significa que si pongo los tres a funcionar, el más rápido instantáneo es mi GFCI. El que le sigue es el CAFI, por último, el Acti9. Pero recuerden, si lo quiero utilizar como GFCI, tengo que buscar que tenga una protección de, ¿cuánto habíamos dicho? De 5 a 10, para que funcione el Acti9 común GFCI, si es que lo quiero hacer. Por eso yo les decía, el GFCI no lo puedo utilizar acá, porque no es contra incendios o choques eléctricos, porque se va a estar disparando
por caída de tensión, porque hagamos una conexión por ahí. Dicen muchos, oye, pero es que usted tiene uno de 30 amperes, sí, pero es para dos fases, es para equipos especiales, es para otra función. Aguas con eso. Y por último, a nivel industrial, que es cuando la persona ya pelas, aquí nos dice que debe tener un tiempo de respuesta que va desde aproximadamente, que serían unos de 6 a 10 milisegundos. Pero esta es una protección muy diferente a estas. Aguas con eso. Y no me dejará engañar Toño, porque este es el que se utiliza mucho a nivel industrial, la protección es diferencial, lo que viene siendo en nuestra unidad Master Pack. En nuestro Master Pack tenemos la unidad Micrologic, donde la función de tierra tiene un tiempo de respuesta que es más o menos acorde a esto. Pero eso es diferente para evitar esto, señores. Evitar esos arcos eléctricos que pueden hacer que la persona fallezca y la instalación eléctrica se queme. Este es a nivel residencial. Aunque también tenemos unos Acti-9 que van más allá al nivel comercial e industrial. Lo que viene siendo nuestras protecciones residenciales son estas dos. Recuerden que el GFCI está más ubicado hacia las personas dentro de mi instalación eléctrica, no en la parte de la cometida, de acuerdo a los artículos que estuvimos revisando, 230, 210, 215, para que se quiten esa duda, si lo puedo o no lo puedo. Y ahorita van a ver la diferencia entre los tres. Voy a desnudar por completo los interruptores, para que vean la gran diferencia. Preparados con las fotos porque van a aparecer ahora así como dirían en el argot eléctrico, en bikini. Ahí están. En Y bikini. además sí lo estamos grabando, ¿eh? Finalmente Tere pudo hacerlo, sí. entonces se está grabando para que ellos puedan verlo una y otra vez. A ver, en bikini, muéstranos, Excelente. por favor. Ahí están, vean ustedes. Ahora sí que sin ropa. Nosotros en Schneider no tratamos de ocultar o engañar a la gente. Que dicen es que la corriente la absorbe y después la desvanece. No, espérate, tranquilo. Vean ustedes, GFCI, por la palanquita, aquí está la palanca amarilla. Aquí está la palanca blanca. Diferencia, GFCI, protección diferencial. Aquí está el conductor de fase, ya sea que sea por aquí, no, aquí está la alimentación, nuestro contacto, el punto de contacto, esta es toda la carrera que tiene, por eso no necesita cámara de arqueo. La corriente pasa por la soguilla, pasa por la protección térmica y magnética, pasa por este, tornillo de ajuste, pasa por esta conexión y vean cómo este cablecito pasa por la bobina diferencial hacia la carga. Esta es la protección diferencial. Y aquí viene el cable neutro. El cable neutro se instala aquí, el que yo debo de quitar del tablero e instalarlo aquí. Y vean cómo pasa por la protección diferencial. Aquí está el monitoreo, es una pinza ampermétrica que detecta cero de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Y vean cómo este cable simplemente lo que hace es dar la vuelta porque debemos de tener el monitoreo y regresa por el cable blanco, que es el que se debe de conectar donde quitamos el cable de ese circuito. Y entonces este componente electrónico, señores, es el que hace el monitoreo de los 6 miliamperes. ¿Sí? Y aquí está la conexión de neutro de esta pequeña bobina, y esta es la que es energizada gracias a este componente electrónico que cuando detecta una pequeña diferencia de corriente de 6 miliamperes, manda la señal igual que un amperímetro de gancho, que en lugar de tener aquí el display, pues simplemente energiza esta bobina, actúa el percutor y hace que el mecanismo se dispare. Este botón es el de prueba, porque si ustedes seguimos el mecanismo, viene a la resistencia de prueba. Esta resistencia de prueba no pasa por la bobina diferencial, porque aquí está alimentada, vean. Esta viene aquí arriba y es alimentada, pero cuando viene de este lado, esta pasa de forma directa, no pasa por la bobina diferencial, y es cuando dispara. Veamos mi CAFI. Vean ustedes, mi CAFI tiene dos bobinas.
tiene dos protecciones diferenciales. Una que detecta los arcos eléctricos en paralelo, de fase a neutro, de fase a tierra, y los falsos contactos. Entre ellos dos hay una pequeña comunicación, por eso vean ustedes la tableta electrónica. Por eso dicen, por eso es caro, ingeniero. Pues sí, y un pequeño varistor. Entonces, otra vez, llega la alimentación por aquí, es lo mismo, llega por la soguilla, protección contra cortocircuito y sobrecorriente, pasa por aquí, vean el cable, pasa directo, el de fase. ¿Qué pasa con el del neutro? Nomás pasa por la primera bobina diferencial y después regresa. Aquí está lo que yo les decía, la alimentación directa a la bobina. La otra alimentación de la bobina pasa por este dispositivo electrónico que va a detectar o va a preguntarle a cada uno de ellos. Los dos van a visualizar la falla. Les va a preguntar, oye, ¿qué falla tenemos? ¿Sabes qué? Pues parece ser que la corriente pues, es la misma. Después le pregunta esto, ¿y qué falla tenemos? Parece ser que hay un falso contacto porque aquí me está indicando que la corriente es la misma, pero aquí estoy detectando pequeños arcos eléctricos en serie, entonces manda que el dispositivo, vean ustedes, es el mismo percutor. Haga la apertura. Ahora veamos lo que es el Acti-9. Es muy sencillo, por eso es barato. Aquí están mis dos bobinas, aquí están de una forma de colores para que lo distingan. Y esta pequeña bobinita, esta pequeña insignificante bobinita, cuando detecta una pequeña corriente, si detecta 6, no energiza. Si detecta 20, dice como que hay algo. Pero cuando llega a 30, esta energiza esta pequeña bobina que internamente aquí, vean ustedes, internamente tiene el ajuste aquí, la bobina de disparo, y esto lo que hace es accionar. Recuerden que es como un motor. Un motor cuando lo conectamos en paralelo, hay un campo magnético hacia este lado. Y después este es en sentido contrario, como si habláramos un motor en alta velocidad. Entonces, como los dos campos magnéticos son iguales, se anulan. Pero si uno de ellos tiene un campo magnético mayor al siguiente, recuerden 30 miliamperes, entonces se crea un pequeño campo magnético que se ejerce en esta pequeña bobina, que son unos alambritos, y manda a energizar esta pequeña bobina que hace la apertura. Y aquí está la resistencia de prueba. Ver la sencillez de IEC, a diferencia de estos dos. Este no puede detectar 6 miliamperes, no puede detectar 20 miliamperes. Señores, allí está precisamente lo que decíamos. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Hacia dónde voy? Ahí están, junto con las curvas manipuladas, y vean ustedes el por qué mis termomagnéticos de alguna forma tienen ese precio. Esto, ahora sí, como decimos, no sé, el corazón, el alma del producto. Ven aquí qué corazón tiene. Sus camaritas de arqueo, tornillería, una pequeña bobina. Es todo. Es todo. Por eso no puede detectar corrientes inferiores. Espero que le hayan tomado fotos, qué bueno que están en un video, para que puedan ustedes, ahora sí, tomar un criterio. No se pierdan la próxima capacitación, que es donde voy a hablar de los esquemas, donde ustedes ya pueden visualizar más todavía en dónde va cada una de las protecciones. Protección junto con la alimentación, protección hacia las personas, protección dentro de mi instalación eléctrica. Estas son dentro de un hogar. Esta es fuera del hogar. Por eso dice es adicional. ¿Sale? Y lo hablan tanto los artículos NOM como la IS, la 30600 y tantos que hemos mencionado, ¿no? De instalaciones eléctricas. Y hasta aquí, señores, creo que terminamos en tiempo y forma para las preguntas y respuestas. Y vaya que hay preguntas y respuestas. Vamos dándole lectura a las primeras, porque siguen llegando. Sí, Y esa nos norma ahí dice, está, Toño, ¿eh? sí, por eso, ahí yo las voy a soltar y ustedes ven quién la contesta, muchachos. Nos dice José Eduardo Enríquez.
Ya la preguntamos. Esta es la de si en alguna parte de la norma nos da el valor de la tierra física. Ya la revisamos. Ya es el 250-50. Y no, aquí tengo Exacto. mi biblioteca para cuando me pregunten algo, aquí tengo mi respuesta. Y si no, ahí está Ricardo y Toño para hacerte esa Excelente. duda. No, ya, entonces ya. Bien, bien, entonces. Jorge Alberto Martínez pregunta, ¿esto solo se aplica en alimentaciones? Nada más que ya me quedé fuera de contexto. No sé qué es lo que se aplicaba solo en alimentaciones. Vámonos por la que sigue. Jorge, si nos ayudas a nada más A como completar. a completar, ¿no? ¿A qué te referías con que si solo se aplica en alimentaciones? Pablo Fernando nos dice, ¿por qué en ocasiones piden tierra física aislada y desnuda en el mismo circuito? Es lo que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, recuerden que no hay que confundir la IT con la IG. IT indica una tierra completamente independiente, no hay conexión entre ellos. Y la IG es insulate ground, que es tierra con aislamiento. La referencia a la tierra con aislamiento a la tierra física, de acuerdo a la norma, dice que incluso lo vimos, tiene que hacer contacto con todas las partes metálicas, tubería. Si yo tengo una tubería metálica, el cable tiene que ir desnudo, porque tiene que hacer contacto con toda la parte metálica. O de acuerdo a la norma, si yo tengo conectores con tornillo, si ya sea en la contra y monitor, donde viene siendo la chalupa, y después entre los conectores que hay entre los tubos, que también tengo tornillos, entonces yo ya estoy haciendo una conexión intencional. Por lo tanto, ahí yo no requiero un cable desnudo, simplemente con que puentee, ya lo tengo. Incluso en las charolas hay puntos de interconexión entre ellas para hacer una continuidad y ahí puede ser desnudo. Las demás tienen que ir con aislamiento para evitar diferencias de potenciales entre ellos. Aguas con eso, no confundir la IT con la IG, cosas muy diferentes. Ok, muchas gracias. Nos pregunta también Jorge Alberto Martínez, ¿en circuitos derivados ya se tiene que llevar cable independiente al neutro y tierra? Eh, sí, incluso hay una parte en la norma donde tú puedes llevar un solo cable para toda la tierra, pero el neutro sí tiene que ser independiente para cada uno de los circuitos. A menos que, no sé si me equivoque por ahí, Toño. No, no, de hecho es correcto, eso lo vimos en, hace creo 2 sesiones en las instalaciones de acuerdo a la NOM, que los invitamos para que participen los viernes, esas son en la mañana. Y sí, ahí lo mencionamos y mostramos los esquemas de cómo debe de ir el neutro, cada circuito debe de llevar su conductor, cada circuito debe de llevar su conductor neutro. Ok. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Rodolfo Benítez, muy buenas tardes. En el caso de una canalización metálica portadora de 2 o más circuitos, ¿es necesario un conductor de puesta a tierra para cada uno de ellos? Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Fíjate bien, cuando yo llevo la charola que va a alimentar de un tablero a otro tablero, de acuerdo a la norma, dice que debe de haber una interconexión entre los dos tableros, incluso con la charola. Entonces, hay un cable principal que es el que interconecta todo lo que es la parte metálica de tablero a tablero, incluso la charola. Pero hay circuitos que deben de manejarse la tierra de forma independiente. Cuando yo llevo un sistema de energía ininterrumpible, cuando yo llevo un circuito para un control o automatización de algún equipo para sistemas contra incendio, entonces la norma me indica que esas tierras tienen que ir completamente con forro, en la misma charola, no desnudas. Ahí es donde muchos ingenieros confunden el llevar puro cable desnudo, no. Ahí tienen que ir forrados para evitar diferencia de potencial entre ellos. ¿Sale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, pero sí, debe de haber una conexión entre la charola y los tableros y este es con cable desnudo. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Nos pregunta por ahí Roberto Durán. A pesar de que los interruptores CAFI y GFCI traigan un pequeño varistor para poder asegurar su correcto funcionamiento,
es obligado que lleven un supresor de picos de voltaje conectado antes. Bueno, no sé Se habla para proteger al circuito que está conectado contra sobretensiones, sí. Recuerda que el pequeño varistor protege el circuito, recuerda que es del tipo 4, y eso ya lo hemos visto, es para los componentes electrónicos. Pero sí, si tú lo quieres a completar con un supresor con el QO120CB, está bien, porque es una protección extra. Perfecto. Nos pregunta José Eduardo Enríquez, entonces es correcto poner dos tierras físicas de acuerdo a a las propiedades del equipo. No es tanto a las propiedades, regresemos otra vez a lo mismo. O sea, recuerda que si yo compro un equipo, ya sea de aire acondicionado, pero cuando yo veo la placa de características, que me indica que debe llevar una tierra de 5 ohms, está hablando de un equipo que viene de Europa, que es donde piden la conexión TT. Aquí en México no conectamos TT, ya lo dijo la norma. Tiene que haber una interconexión, no debe de haber tierras independientes. Si tú lo quieres hacer de acuerdo a la norma de producto, incluso ve la ficha técnica, lee la ficha técnica y dice que se debe de adicionar con una protección diferencial. Precisamente cuando ocurre una falla, como es un equipo TT tierra tanque, debe de percibir esas fallas que se van a ir hacia tierra física. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con eso. No se pierdan la próxima que tenemos en el mes próximo. Voy a hablar de esa diferencia para que quede más claro. Pero eso no es en referencia a lo que él menciona, es en referencia al equipo. Por eso hay que leer nota del fabricante. Nota del fabricante y después, como lo voy a instalar aquí en México, que me disculpe el fabricante, pero aquí manejamos la TN, no la TT. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Gonzalo, quedó claro. Nos pregunta Javier Moreno, ¿es el mismo término interruptor de falla a tierra e interruptor diferencial? Y una siguiente pregunta. Al principio de la plática mencionó de los dos tipos de protección diferenciales y ¿podría repetirlo, por favor? Ok, recuerden lo siguiente, voy a regresar nuevamente a la imagen, a donde están completamente al desnudo. Aquí está. Esta es, como le dicen en Europa, protección diferencial, protección toroidal, que al final de cuentas es una bobina ampermétrica, este es un hierro. Si te das cuenta, a diferencia del otro, aquí rodea para crear campos magnéticos, pero al final de cuentas es una bobina de corriente, porque está generando un campo magnético. Aquí lo que hace esta bobina diferencial es lo mismo, vean, entra y sale. Aquí lo que hace es un monitoreo, pero al final de cuentas es una bobina de corriente. Estas dos que tiene el CAFI también son bobinas de corriente. Y yo les dije, la diferencia que hay entre el GFC y CAFI es que este tiene dos bobinas de corriente. Es como si ustedes metieran un ampérmetro de gancho aquí y otro ampérmetro de gancho acá. Hacen un intercambio de comunicación o de información. Aquí nuevamente es lo mismo. Y esto es lo mismo. Recuerden que yo les había mencionado, tengan cuidado con la información que tienen en sus manos. Sé que el Internet es tan poderoso que ustedes ponen protección diferencial o protección falla tierra y les manda información de España, información de Italia, información de Alemania, etcétera, etcétera, y tiene diferentes nombres. Protección diferencial, protección toroidal, protección ampermétrica, protección, la que habíamos mencionado, la DDR, diferencial, de tensión residual, o la ID, intensidad residual, corriente residual. Residual es la corriente de diferencia. Al final de cuentas, todos esos nombres es lo mismo. Por eso les decía, si usted lee un libro, provoca así, ¿de qué me está hablando? Oye, ¿quién es que agarré un libro y dice protección diferencial? Agarré otro y me habla de la DDR, agarré otro y me habla de la ID, habla otro y me habla, por ejemplo, de tierra física, me habla de TF, me habla de esto. Espérate, hay que ver de dónde viene esa información para poder entenderla, si no, estamos fritos.
protección diferencial, protección toroidal, protección ampermétrica. Protección toroidal es lo mismo, solo que con diferente nombre. Es como un servidor Gonzalo, Gonzo, Gonzi, Tatalo. Al final de cuentas es un servidor. O sea, es lo mismo. Ok. Con diferente nombre. Gracias. Pues, ¿qué les parece si vamos leyendo ya las últimas 2, 3, cuando mucho, para ir cerrando? Nos pregunta Rogelio Cáceres. ¿Se debe de interconectar la tierra física electrónica con la de un pararrayos en un poste? Ok. O sea, a ver otra vez. Tierra física electrónica. No sé. A ver, ahí les sería da más otra específico. vez. Ah, bueno, O sea, porque la en lo tierra que él nos física escribe. electrónica normalmente es el polo negativo y que va a la masa, como dice Gonzo. Ajá. A ver, Rogelio, pues si nos puedes explicar un poquito más hacia dónde va tu duda, porque sí nos pregunta si se debe interconectar la tierra física electrónica con la de un pararrayos en un poste. Y lo dejamos así para que él nos vaya explicando un poquito más y voy dando lectura, si quieren, a 2 más en lo que recibimos la de Rogelio. Dice Javier A. ¿Qué complemento requiere el ACTI 9 si quiero protección para personas? Aquí recuerda que lo vimos en la sesión anterior y vimos la ficha técnica y en cuestiones del Acti9 tenemos una protección diferencial que es de 10 miliamperes. Incluso creo que está en la grabación, ve hasta el final y hablo precisamente que hay uno que es de 10 miliamperes, que esta bobina es mucho más sensible y este sí puede entrar en este rango, pero este es de 6 y el otro es de 10, o sea que estamos en el límite. Pero sí hay uno en Acti9 y hay otro que es muy parecido al CAFI, pero diferencia del Acti9 es que solamente tiene esta bobina. Nuestro CAFI tiene 2 bobinas, esa es la gran diferencia. Tendrá 20 miliamperes, pero aún sigue siendo protección contra fallas a tierra. Esa es la gran diferencia. No se puede sustituir este por un CAFI. Por un GFCI, tal vez. Ok. Tal vez, pero la norma dice 6. Entonces el de 10 queda fuera. Tache, tache, guarache, dirías tú. Exacto, tache guarache. Ok, nos dice Santiago Tlaxcalteco. Buenas tardes. ¿El incremento de carga continua afecta la operación de los termomagnéticos por el tema de los armónicos? Yo me imagino que es pregunta. No, porque les había yo mencionado. Aquí está tu protección contra eso. Aquí está. O sea, recuerda que esta te va a detectar corrientes eléctricas, lo que estás consumiendo. Si es un consumo muy grande, en base a la capacidad, pues simplemente se va a disparar aquí. Si es un cortocircuito, te va a disparar aquí. Si es por una condición de falla a tierra, te va a disparar por este lado. Pero si pasa por aquí un armónico, pues no, porque te das cuenta, no hace contacto físico con la tableta electrónica y aquí está su protección. Por aquí no se alcanza a ver, pero tiene su pequeño veristor. O sea, sí está bien protegido este equipo. A diferencia de este sí que me disculpe, pero pues va a dejar pasar. No le pasa nada. Ok, pues creo que con esto hemos llegado prácticamente al fin de nuestra charla hoy, ¿no? Esta tarde-noche. Y también aprovecho todo para decirles que en la próxima sesión voy a hacer la aclaración de lo que es el neutro flotante, que me hicieron la pregunta anteriormente, ahí lo voy a aclarar. Ahí va a estar muy claro, incluso con un pequeño experimento que por ahí hicimos. Pues perfecto, entonces no me resta más que darles las gracias a todos nuestros ponentes por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Toño, Ricardo, Gonzalo. Gracias por el tema de hoy que fue realmente muy, muy interesante. Y pues a todos los que nos acompañaron, gracias por estar de inicio a fin. Esperemos que les haya sido de interés. Próximamente estaremos subiendo este video al portal para que lo puedan estar viendo las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Bonita tarde, chicos.
Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Buenas tardes.